Aquí siempre digo a los entrenadores, no le mientas a los jugadores, no le mientas, o sea, no le digas que es un tío muy responsable cuando no lo es, pero si es responsable, Díselo. reconoce que está Claro, siendo responsable y claro. recócelo en un entorno social. No, lo que le decimos a los jugadores no tiene solo que ver con si mejora en la tarea o no mejora en la tarea, sino que eso genera identidades en el propio jugador y en el equipo. Y por tanto, bueno, creo que ahí sí hay que tenemos que ser cuidadosos con cómo nos expresamos o cómo nos dirigimos a los jugadores y al equipo. De hecho, yo me he encontrado con entrenadores que dicen, a mí me pagan para decirle lo que hacen mal. Yo dije, no, 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 no te equivoques. A ti te pagan para sacar lo mejor del jugador. Claro. Y a ver, yo de hecho me gusta trabajar con un modelo, cuando trabajo con otros entrenadores, me gusta trabajar con un modelo asentado básicamente en cuatro patas, ¿vale? Que son... Venga, mira la cámara. Siempre digo lo mismo. Bueno, llevamos un ratito hablando. Siempre digo lo mismo, la misma intro, me repito. Me decía ahora Juan que si lo hago tantas veces ya lo tendré por la mano. Y le decía que no, que esto es como el día de la marmota. O sea, cada día es no empezar. Bueno, Juan García, bienvenido y de verdad un auténtico placer el que estés aquí. De verdad te lo digo de corazón, ¿eh? Bienvenido. Bueno, pues oye, muchas gracias. Para mí también es un placer. La verdad es que sigo los podcasts estos que llevas haciendo ya durante bastante tiempo. Aunque no soy un hombre de fútbol, pero bueno, pues creo que cuentas cosas muy interesantes sobre liderazgo y bueno, a mí me gusta estar al día de esto, entonces para mí pues también un placer poder estar aquí con vosotros. O sea, obviamente el que esté del otro lado, yo ahora mismo puedo engañar y como prácticamente no me conocen, la mayoría de la gente que ve este podcast, pues puede colar, ¿no? Pero si yo se lo enseñaba ahora y lo tengo aquí a mano, este libro de Juan, lo hablamos ahora de 2013, ¿no? Yo cuando empecé a formarme en liderazgo deportivo, en coaching deportivo y tal, me apareció este libro, me aparecieron dos más y me los zampé, empapé como el que llevaba 8 años sin comer y le plantaban un pollo asado con patatas al horno. O sea, recuerdo una satisfacción, y eso no te lo he explicado, pero te lo explico ahora, y recuerdo una satisfacción de sentirme reflejado, comprendido y escuchado mientras te leía, ¿no? Porque decía, hostia, esto que está escribiendo Juan aquí, a mí me está pasando y nadie me lo ha contado. Y entonces, bueno, luego lo pasaré, os enviaré imágenes, tal, pero hay parte práctica, parte muy práctica, y yo le iba haciendo y iba diciendo, joder, ¿por qué todo esto no me lo han contado en el curso de entrenador, ¿no? Y ahí ya va la primera pregunta, como ya llevamos un tiempo hablando, es como que ya hemos calentado. ¿Por qué todo esto, y en ese todo esto puedes meter lo que quieras, no nos lo cuenta nadie? O sea, ¿por qué lo que yo siempre llamo la base de la pizza, para mí es la base de la pizza, ¿por qué no nos lo cuenta nadie? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que no nos lo cuentan o se cuenta un poco de forma sesgada o parcialmente. Porque, a ver, si yo le digo a un entrenador, le digo preparación física, enseguida sabe los contenidos de los que hablamos. Si le digo, yo qué sé, formación táctica del jugador individual, pues enseguida sabe los contenidos que tiene que trabajar, o técnica, por supuesto. Si le hablo de sistemas de juego, el Lo que quiera. entrenador sabe exactamente del contenido del que estamos hablando. Si yo al entrenador le digo liderazgo, eso empieza a ser una nebulosa que no se sabe muy bien qué es eso del liderazgo, ¿vale? Porque ahí intervienen cuestiones, variables psicológicas, variables sociológicas, que seguro que hablamos luego mucho de ellos. Eh, entonces, hay una amalgama ahí en torno a ese concepto que no se sabe muy bien. Bueno, no se sabe, yo creo que cada vez está más definido, pero en función en los cursos de entrenadores, en función de si eso lo da un entrenador, pues lo orienta a lo mejor hacia dirección de partidos o dirección de equipo. Si lo da un psicólogo, pues lo orienta hacia, ya digo, variables muy psicológicas. Si lo da un sociólogo o alguien que proviene de otro ámbito. Por lo tanto, creo que es un concepto que, como tú dices, es probable que asiente o que sea un poco el pilar de otras muchas cosas, pero un concepto que todavía está en desarrollo y que por eso, entiendo que es por eso, pues en los cursos de entrenadores no nos cuentan muchas de estas cosas. Vale, es que ahora estábamos hablando, ¿no? Fuera de cámara. Estamos hablando, bueno, diferencias. Al final, tú vienes del mundo del balonmano, yo vengo del mundo del fútbol. Aquí ha habido invitados haciendo memoria, pues también de balonmano.
ahora mismo me cuesta, porque claro, les pongo cara y nombre, pero muchas veces no tengo asociado el deporte, o sea, sí tengo asociado el deporte, obviamente, pero que no es lo primero que me viene, ¿no? Sí que es verdad que la mayoría son de fútbol y debatíamos un poco de si las necesidades, y es otra pregunta que te quiero hacer, de si las necesidades de los deportistas, dependiendo del deporte, son siempre las mismas. Y con necesidades me refiero a las necesidades básicas. No nos vamos a ir a la pirámide de Maslow, que podríamos también, pero las necesidades básicas, ¿tú crees, por ejemplo, que la de un jugador de balonmano y la de fútbol, el jugador de fútbol, son las mismas? ¿O qué diferencias encuentras? Para Bueno, cada pues uno que lo pueda aplicar, ¿eh? vale, sí, sí. A ver, si hablamos de necesidades psicológicas básicas, pues nos tendremos que ir a la teoría de autodeterminación y obviamente no solo la del jugador de balonmano y de fútbol, sino las necesidades de cualquier persona, pues están enmarcadas en esa teoría. Entonces, en cuanto a eso, no tengo duda. Lo que sí creo es que hay cuestiones que son diferentes en el jugador de fútbol o en el jugador de balonmano o en el entrenador de fútbol o el entrenador de otros deportes, que son las variables contextuales. ¿Vale? ¿Me gusta? ¿A qué me estoy refiriendo? Los entrenadores de fútbol trabajáis con una premura de tiempo que en otros deportes no existen. Es decir, Totalmente de acuerdo. y en el fútbol no demuestras en 5 o 6 semanas, 7 semanas, resultados, no consigues resultados, te echan y el entorno lo ve como normal. Es decir, están bastante normalizado que pues tenéis un periodo de caducidad de 3 meses. O sea, muchos equipos de primera federación o estos, o sea, yo he visto estadísticas que hay equipos que cambian 2 y 3 veces de entrenador por temporada. Eso es una variable contextual que es muy importante. Es muy importante porque con eso el entrenador de baloncesto, el entrenador de rugby o el entrenador de balonmano no vive. Ese tipo de entrenadores saben que tienen un periodo bastante más prolongado y eso condiciona, desde mi punto de vista, enormemente la intervención. Vale, entonces, respondiendo a tu pregunta, que me enrollo y me No, tendrás no, que no, cortar. dale, 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 dale. De Eh, hecho, hay preguntas y no creo que ni las haga, ¿eh? O sea, Yo muchas veces me iré por las ramas. Respondiendo a tu pregunta, ¿las necesidades psicológicas de los jugadores son iguales en un deporte y en otro? Seguro que sí. ¿El entorno del jugador o del entrenador es el mismo? También estoy bastante seguro que no. Y eso condiciona mucho el trabajo del entrenador. Eh, Básicamente eso. mira, no, te soy sincero, no lo había pensado. O sea, no es que no lo hubiera pensado. Soy consciente de ello, pero según lo ibas escuchando, que al final quiero hacer el ejercicio de escucha activa, pero en un podcast es increíblemente difícil, porque tienes que estar pensando bueno, al final, como un diálogo tal cual, ¿no? Te decía como si estuviésemos tomando un café. Y Ujú. mientras te iba escuchando, iba pensando, claro, es que el hecho, por ejemplo, la presión del resultado o del tiempo, ¿no? Y antes, bueno, hemos hablado de varios entrenadores y ahora me viene uno a la cabeza que lo ha habido recientemente. Dices tú que te ibas a ir por las ramas. Pues fíjate yo me puedo quedar hasta en blanco. Pero es que quiero explicarlo bien. ¿Qué parámetros modifica o qué cantidad de parámetros modifica el hecho de que tengas poco tiempo y de que la presión te pueda afectar más o menos, ¿no? Y entonces me vienen diferentes parámetros que pueden verse afectados en el caso del entrenador de fútbol, ¿no? Sí que es verdad que en el caso de entrenador de balonmano, de pádel, que hay varios dentro de la membresía, de básquet, que hay varios dentro de la membresía, es como una variable que te quitas del medio, ¿no? Porque sabes que con ese tiempo sí que cuentas. Ujú. Pero yendo a los jugadores, ahí sí que estamos de acuerdo que más o menos las necesidades son las mismas, ¿no? Y ahí viene otra pregunta. ¿Cómo crees tú que cualquier entrenador intentando obviar, que sé que no es fácil, intentando obviar esa parte más temporal de presión del entrenador de fútbol, y esto es algo de lo que he hablado mucho y me interesa muchísimo tu opinión, de qué herramientas, de qué teclas, o qué herramientas y qué teclas crees que el entrenador con mayúsculas, debe manejar, controlar para conectar con ese ser humano que es el deportista?
me he extendido muchísimo a lo mejor, ¿eh? Bueno, Pero creo que ha quedado sí, clara la pues pregunta. entonces sí, como tú te has extendido en la pregunta, tengo derecho yo a extenderme aquí Hasta que bastante en la quieras. respuesta. Bueno, vale. Bueno, a ver, yo sé que para los entrenadores todos buscamos la piedra filosofal, esta de convertir un equipo mediocre en un equipo campeón y jugadores de nivel medio en superestrellas. Bueno, desde el inicio tengo que decir que eso no es fácil o yo no sé cómo hacerlo. No existen Es más, pastillas. es más. A ver, siempre me gusta, cuando voy a distintos foros, me gusta decir dos cosas que son realidad para mí. Bueno, una primera, yo no he ganado nada, o sea, no he ganado una Champions, no he ganado, no sé, un Mundial. Eh, por lo tanto, no me veo un poco en el derecho de decirle a ningún entrenador qué es lo que tiene que hacer. ¿Vale? Lo digo para que mis opiniones son opiniones y me gustaría que los que me escuchan pues las pongan en cuarentena, ¿vale? Porque, bueno, creo que unos argumentos para defender mis opiniones, pero, insisto, yo no he ganado una Champions, que a lo mejor eso te habilita para poder, bueno, pues dar lecciones por ahí, ¿no? Bueno, eso es una primera cosa. Y una segunda cosa que siempre cuando me hablan de herramientas, de qué hacer, que no sé qué, siempre pongo el mismo ejemplo. A ver, el liderazgo es un contenido de trabajo por parte de los entrenadores que se mueve sobre tres variables que son discontinuas, que son estas. Y voy a intentar ponerlo gráficamente para que quien nos escucha pues lo pueda entender. La primera es el equipo, es decir, el equipo se va desarrollando a través de un continuo que no es lineal, sino que es inestable, adelante, atrás, atrás, adelante, pero el equipo está en un continuo. Para ejemplificar que es un continuo, el equipo que tú te encuentras en agosto cuando empiezas en pretemporada no es el equipo que dejas en mayo. Es decir, el equipo ha cambiado de agosto a mayo, el equipo es diferente. Eso lo entendemos. Vale, segundo, el entrenador se mueve exactamente igual en un continuo. Tú no eres el mismo cuando empezaste a entrenar con 25 años que ahora con 45 años. Has pasado etapas, has pasado épocas, has pasado diferentes vivencias que hacen que tú estés en un momento determinado. Y tercera cuestión muy importante, el entorno del equipo se mueve exactamente igual en una línea, en un continuo irregular. ¿Qué quiere decir eso? Que aventurar a decir, esta es la herramienta o estas son las herramientas que hay que utilizar para un entrenador que está en permanente evolución, un equipo que está en permanente evolución y un entorno que está en permanente evolución, a mí se me antoja como imposible. Yo no me atrevo a decir, oye, mira, pues creo que esto es por donde hay que empezar. Ahora bien, y esto es lo que siempre le digo a los entrenadores, si tú eres capaz de definirme dónde estás tú, quién eres en este momento como entrenador, dónde está tu equipo, qué necesita tu equipo y cuál es la variable del entorno que está afectando a tu equipo o en qué entorno está tu equipo, entonces definiendo eso, sí que ya creo que soy capaz de atreverme a decir, oye, pues mira, Miguel, desde mi punto de vista, en este momento es probable que te vengan mejor este tipo de herramientas o en este otro momento es probable que te vengan mejor este otro tipo de herramientas. No sé si, no es que no quiera contestarte a la pregunta, pero no sé si con este ejemplo responde un poco a lo que me preguntas. Creo que hay entrenadores que en un determinado momento de su etapa profesional prefieren, empatizan mejor con una determinada forma de gestión del vestuario y 10 años más tarde están en otra historia, están ya en otra cosa. Y eso que hicieron hace 10 años, que lo veían tan evidente, que lo tenían claro, que estaban convencidos, ya no están en eso, utilizan otra serie de herramientas. ¿Qué pasa? ¿Que el más adelante tiene razón y el otro no? No, es probable que los dos en ese momento tuvieran razón, pero como digo, se están moviendo en ese continuo y eso es lo que hace que en determinados momentos tengas que hacer una intervención y en otros momentos pienses que es mejor hacer otra. Bueno, me he extendido, ya dije No, que me no, iba. no, no. O sea, es maravilloso. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que te decía antes, es como un partido de tenis, ¿no? O sea, me estás mandando inputs, ideas, y me vienen respuestas, pero claro, no puedo contestar
a todas las que me gustaría. Pero sí que es verdad que cuando has dicho el tema del continuo, sobre todo el entrenador, me ha venido a la cabeza Movilla, ¿no? ¿Mm? Cuando decía, bueno, han ido dos cosas, a ver si me acuerdo. Voy a decir autonomía para recordar que voy a hablar de la autonomía y de Movilla, ¿no? Primero de Movilla. Te recuerdo en el podcast decía que depende, y de hecho el podcast giraba en torno al ser adaptativo, al adaptarte como entrenador, ¿no? Que depende del contexto o del entorno que te encuentres, él entendía, y yo entiendo lo mismo, que un buen entrenador se sabe adaptar a ese contexto, ¿no? Y lo engancho a la autonomía. Y esto yo lo he explicado muchas veces, que yo siempre digo que para mí uno de los factores claves de motivación, el último, o sea, si yo tuviese que construir mi pirámide como Maslow, la última para mí sería generar autonomía en el equipo, ¿no? Que el equipo, que el jugador pueda decidir en función de su experiencia, etcétera, etcétera, y pueda tomar decisiones. ¿Qué pasa? Y aquí engancho con lo tuyo. Y siempre lo digo, que depende muy mucho, en este caso, de la madurez del equipo, ¿no? O sea, una herramienta podría ser la autonomía, totalmente de acuerdo. Pero siempre y cuando la madurez del equipo sea acorde a esa autonomía. Si un equipo no es maduro, no puedes dar tanta autonomía como si no lo fuera, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que sí que es verdad, y lo decíamos fuera de cámara, audio, de por medio, que no se pueden dar ni fórmulas mágicas ni herramientas. Pero yo sí que te tiro un poco más de la lengua y te digo, totalmente de acuerdo, pero igual que las necesidades de los jugadores de balonmano y los de fútbol pueden ser las mismas, o prácticamente las mismas, estoy seguro, a lo mejor me equivoco, que hay unas... Es que posiblemente he dicho herramientas y no era la palabra exacta, ¿eh? Ujú. Pero sí que hay maneras de mostrarte o de relacionarte o de comunicarte como entrenador que ayudan a conectar mejor con tus equipos y tus jugadores. Y ahora me meto en un charco y no sé si saldré, ¿eh? Sea cual sea el entorno, sea cual sea el equipo. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, está claro. No tengo ni idea, ¿eh? Me Sí, gustaría sí, ahondar ahí, porque no tengo ni sí, idea. sí, 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 me parece eso muy razonable. Y a ver, yo de hecho me gusta trabajar con un modelo, cuando trabajo con otros entrenadores, me gusta trabajar con un modelo asentado básicamente en cuatro patas, ¿vale? Son el desarrollo de su identidad como entrenador, el desarrollo estratégico, lo que tiene que ver con toda la toma de decisiones de la estrategia, lo que tiene que ver con las relaciones en su equipo, o sea, las relaciones, por ejemplo, del entrenador con el jugador, también la Yo voy a relación de apuntar, ¿eh? Perdón que voy a apuntar. Perdón que voy a apuntar. Continúa, perdón, no te quiero sí, interrumpir. las relaciones, digo, de el entrenador con el equipo, el entrenador con el jugador, pero también las relaciones del entrenador con el presidente o el director deportivo. En el fútbol, que estáis muy habituados en todos los clubes a tener director deportivo o presidente, bueno, yo, en fin, he hablado con entrenadores que cuando su equipo pierde, el presidente le levanta o sea, la llamada para echarle un broncón o para tal. Entonces, todo lo que tiene que ver con las relaciones. Y por último, la cuarta pata para mí muy importante en el trabajo con los entrenadores es la salud y el bienestar del entrenador. ¿Vale? Vale, tú me dices, oye, joder, depende de tal, independientemente del entorno, tal cual. Para mí, estos cuatro ámbitos son cuatro ámbitos que son constantes en el trabajo con los entrenadores. Luego, ahí sí dependerá ya de en qué momento están, de la situación del equipo, el no sé qué, el que se pueda hacer hincapié más en uno o en otro. Y luego, aquí también hay otra cosa que me gusta decir, porque, bueno, yo creo que el que haya tanta expansión de conocimiento porque ahora mismo los entrenadores no es como cuando yo me empecé a formar como entrenador, que no había internet, no había, si querías acceder a cosas tenías que desplazarte a ir a los Claro, clinics. Ahora, claro. pues el tener tanto conocimiento, ¿vale? Es que ha hecho que se haya globalizado esto. Entonces, a ver, igual que no creo en modelos de desarrollo del jugador a granel, es decir, esto que ahora también en fútbol habláis mucho de la academia, ¿no? Que la academia está sesgando tanto, se está uniformizando tanto al jugador que ya no se distinguen los jugadores entre ellos. Tengo la sensación que esto nos está pasando un poco con los entrenadores. O sea, tengo la sensación de que con los entrenadores estamos intentando ir a un modelo de entrenador que es todo el mismo entrenador. Y no creo en nada de eso. O sea, no creo en nada de eso porque, a ver, es muy diferente individualizar el entrenamiento que personalizar el entrenamiento. Me Individualizar el, gusta.
Individualizar el entrenamiento con el jugador supone que tú haces un trabajo individual con él, pero dejas a ese jugador y coges a otro y haces lo mismo. Y lo estás haciendo de forma individual, ¿vale? Para mí personalizar el entrenamiento, igual que con el entrenador, cuando se trabaja con un entrenador, es que ese jugador o ese entrenador necesitan algo que a ellos les va bien, pero a otros no les va tan bien. Personalizar es intentar que ese jugador con esas características saque lo mejor y ese entrenador con esas características saque lo mejor. Y bueno, no sé si te contesto. Sí, sí. La sensación que tengo es que es verdad que hay esto que dices tú, la base de la pizza, ¿no? Que puede ser para todos común y creo que está bien. Técnicas de comunicación, eh, estilo de relaciones. Bueno, hay cosas que creo que son comunes, ¿vale? Entre otras cosas porque también la literatura científica te da muchas pistas de por dónde tienes que ir. Pero luego hay otras cosas en las que creo que en función de la identidad del entrenador hay que tirar por un camino o en otro. Sería absurdo pedirle a Ancelotti que sea el Cholo Simeone y sería absurdo que al Cholo hiciera lo que hace Ancelotti. Y los dos son extraordinarios entrenadores. Entonces, bueno, no sé si te contesto a Sí, tu sí, sí, pregunta. sí, sí, sí. O sea, es lo que hablábamos al principio. O sea, cualquier respuesta es válida, ¿no? Porque cada uno puede sacar sus propias conclusiones. O sea, no, es magnífico y maravilloso. Y vuelvo otra vez a la carga. Y ahora te pregunto, y esta sí que la tenía preparada para más tarde, pero te la pregunto ya. Venga. No sé en qué capítulo fue, siempre se me mezcla, siempre digo lo mismo que se me mezcla, pero ya no sé cuándo fue. Hablé, posiblemente conozcas el libro de Patrick Lencioni de las 5 disfunciones de los equipos. Y en este libro te explica como diferentes etapas de los equipos, relación, bueno, líder-equipo, no es deportivo, es empresa, pero al final estamos hablando de cosas muy similares, y te marca como punto clave de conexión el mostrarse vulnerable, ¿no? Y entonces te lo relaciono con lo anterior. ¿Tú crees, que yo creo que ya sé tu respuesta, pero te la quiero preguntar igual, ¿tú crees que mostrarte vulnerable como líder siempre funciona para conectar con el equipo o no siempre? No siempre. Es Pues ahí. decir, creo que mostrarte vulnerable, los entrenadores, mira, ayer se lo decía a una entrenadora, porque estoy ahí, este año estoy de director deportivo en un pequeño club aquí en Salamanca, y ayer se lo decía a una entrenadora, le decía, oye, mira, es que los entrenadores, aunque no lo creas, somos personas, porque me decía que tenía un problema personal y tal, ¿no? Respecto al entrenamiento, y le decía, bueno, somos personas, entonces es normal que puedas tener un problema personal. ¿A qué me refiero con esto? Si tú te muestras vulnerable, es normal que la primera vez que te muestras vulnerable delante del equipo, el equipo lo acoja con total normalidad. Y la segunda, incluso la tercera, claro, si cada semana te muestras vulnerable, o sea, o bueno, te muestras vulnerable, o joder, o estás en un proceso de este tal, bueno, pues llega un momento en el que el equipo, vale. Por lo tanto, creo en que el entrenador tiene que mostrarse vulnerable, sí, siempre y cuando, primero, él sienta que eso es lo que en ese momento necesita el equipo, pero no creo que estarte mostrando vulnerable permanentemente lleve a una mejor comunicación, una mejor relación, una mejor... Esa es mi opinión. Sí, sí, o sea, al final es lo que hablamos siempre, ¿no? El equilibrio. Y ahora cuando dices esto, yo me acuerdo un entrenador, bueno, vamos a dejarlo ahí, que hablaba con él o alguien me explicaba que tenía muy en cuenta la opinión de las jugadoras, ¿no? Pero lo Ujú. tenía tan en cuenta que en todos los descansos de los partidos decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hasta que dos, tres jugadoras potentes de ese equipo dijeron, bueno, vamos a ver, dínoslo tú, ¿no? O sea, está claro que tú tienes que pedirnos opinión, pero joder, tú estás cobrando por ser entrenador, o sea, la decisión la tienes que tomar tú. Otra cosa es que luego, no, nos pidas opinión. Pues esto es exactamente lo mismo. Sí, obviamente me refiero a... Yo siempre parto de la base y a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero
de todo el tiempo que llevo entrenando y de los entrenadores con los que he trabajado, he acompañado, etcétera, etcétera, siempre me he encontrado generalizando entrenadores muy del perfil, entrenadores y entrenadoras, muy del perfil de yo no puedo permitirme que me vean cansado, no puedo permitirme que me vean que dudo, no. Siempre me he encontrado eso, por eso siempre intento irme al otro extremo, decir, coño, muéstrate vulnerable, o sea, que eso te va a acercar, obviamente, lo que dices tú, si todas las semanas te ven llorando en la esquina del vestuario, van a decir, bueno, a lo mejor es que no estás preparado para estar aquí y no pasa nada, obviamente, ¿no? Pero sí, sí, hablando de equilibrio, creo que estamos de acuerdo. ¿Tú te has tenido, o sea, alguna vez que te hayas sentido o te hayas mostrado, y cuando digo vulnerable, también muchos jugadores llegan a la conclusión de que uno de los mayores defectos del entrenador es la mentira, por ejemplo, que creo que también sería una herramienta para conectar? Mm. ¿Qué fallos te has encontrado tú a lo largo de tu carrera, tanto propia como ajena? Errores garrafales que ahí sí que creo que nos podemos permitir dar una mini receta para decir, oye, por aquí no vayas, porque es muy probable que eso corte la relación entre el equipo y tú. A ver, mira, Miguel, hay una cosa que todos los entrenadores, yo creo que todas las personas que tienen a otras personas a su cargo o tienen una responsabilidad, sienten y es el control, ¿vale? El control Me me gusta. refiero a ver, cuando tú empiezas a entrenar, tienes la sensación de que eso es un sistema que funciona solo y que no está bajo tu control. Y entonces haces determinadas cosas para aparentar que tienes el control, ¿vale? Pues por supuesto a mí me ha pasado. Yo cuando empecé a entrenar eh, intentaba implementar estilos de liderazgo bastante autoritarios. ¿Por qué? Pues porque mi pensamiento era, si no les meto caña a estos tíos, se me van de las manos, ¿vale? No los controlo. Tengo miedo a perder el control y como tengo miedo a perder el control, ¿qué hago? Empiezo a tomar decisiones, algunas de ellas, pues, drásticas, ¿vale? Y con eso creo que tengo el control, ¿vale? Porque eh, esa sensación de tener el control del equipo es lo que el entrenador necesita. Cuando el entrenador empieza a percibir que eso no funciona, pues le empiezan a surgir toda una serie de pensamientos, normalmente limitantes. No soy capaz, no estoy a la altura, esto no es para mí, no creen en mí, me van a echar, bueno, todo eso, ¿vale? Y eso además te genera más daño. Por lo tanto, pues en determinadas etapas los entrenadores cometemos errores, por supuesto, yo los he cometido, pero ya te digo que muchas veces creo que basado o porque tenía miedo de perder el control. A medida que vas evolucionando en tu forma de entrenar, empiezas a entender que, o al menos yo en mi forma de entender esto, ¿vale? No quiero generalizarlo, pero empiezas a entender que al control ese se puede llegar de otras maneras. Otras maneras que casualmente o paradójicamente tienen más alcance que eso que empezabas a hacer. ¿Por qué? Porque de esas otras maneras generas vínculos, generas adhesiones, generas inercias en los jugadores que con aquello que hacías no lo conseguías. Y te empiezas a enfocar en otra dirección. Entonces, bueno, pues ya te digo, me reconozco mucho en lo que dices de, oye, joder, tú has pasado por episodios en los que, pues, que la has cagado, claro, sí, o sea, evidentemente. A ver, yo todavía sigo entrenando y salgo del entrenamiento y digo, bueno, esto creo que no lo he hecho todo lo bien que podía. Mañana intentaré hacerlo de esta otra manera, voy a trabajar sobre esto, voy a no sé qué. Bueno, pues creo que eso es parte también del proceso de... Lo peor aquí, desde mi punto de vista, es el no ser autocrítico o el ser conformista. Porque como te digo, esto es un proceso muy dinámico y cuando crees que ya tienes el equipo focalizado, tú estás tal a tope de power y el entorno está fluyendo contigo, de repente aparecen dos malos resultados y el chiringuito se te cae.
Y tú dices, joder, con lo que... Y creo que es lo bonito también del liderazgo, de ser entrenador, que tienes que estar en permanente estado de atención para, bueno, pues para trabajar con el equipo. Sí, lo que dices, yo creo, dime si estás de acuerdo, pero se podría definir como la diferencia entre poder y autoridad, ¿no? El poder te lo da el cargo, al final eres entrenador y seguramente en el deporte base solo con eso te sirve, porque al final hasta los juveniles, solo con ser el entrenador yo creo que tienes el 90% resuelto, Ujú. pero cuando ya das el salto a algo un poquito más profesional, si no es desde la autoridad, bien entendida, desde esa autoridad, como tú has dicho, ¿no? Esa, digamos, yo también lo intento hacer como más gráfico, ¿no? Esa conexión más de largo plazo, más de fuego lento, más de relaciones, más de lo que hablábamos antes, ¿no? Más de sinceridad, de mostrarse cercano, de mostrarse vulnerable en el sentido de yo también la cago, tú la cagas, yo también. Eso es lo que te hace, y eso yo creo que es un mensaje potente que damos los dos a los entrenadores que nos están escuchando, que pese a que al principio cueste un poco y queramos el corto plazo del meto un grito y me obedecen, a la larga eso no te funciona y lo que te funciona es un poco tirar de lo que tienes dentro para conectar con lo que tienen ellos dentro, ¿no? Yo creo que sería esa diferencia entre poder y autoridad, que Sí, 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 habitualmente aunque... no se entiende así, pero sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo y además Goleman en alguno de sus libros también define esto. Quiero decir que, a ver, en el medio largo plazo, ese modelo que tú describes puede ser, puede tener más alcance, seguro. También es verdad que, no sé, ya te digo que en mi deporte no se da tanto, pero imagino en el fútbol, un entrenador llega en el mes de abril o mayo a un vestuario que está en zona de descenso, un vestuario roto, con conflictos internos, con impagos, y tienes 3 semanas para salvar al equipo. Bueno, pues a lo mejor es un momento de gestionar eso desde el poder. Es decir, no es un momento para tal, sino que en ese entorno tienes que tomar decisiones y tienes que tomar decisiones. ¿Significa eso que si te renuevan al año siguiente vas a empezar a plantear la pretemporada desde ahí? Pues evidentemente no. Pero, pero yo creo mucho en un modelo basado en las relaciones y en el cuidado de las relaciones. Me da miedo también esto respecto al concepto, bueno, pues que también existe por ahí de la falsa armonía. Ah, creo que en los equipos ha hecho mucho daño la idea esta de nos llevamos bien, funcionamos bien. Como nos llevamos bien, funcionamos bien. Eso ni está demostrado ni tiene por qué ser así. Es decir, en la cohesión ya sabes que hay dos tipos de cohesión, la cohesión social y la cohesión tarea. En el rendimiento está muy demostrado que pesa mucho más la cohesión tarea que la cohesión social. ¿Qué pasa? Que bueno, hay toda una corriente que cree, bueno, que es, joder, que parece que si somos muy amigos, si nos llevamos muy bien, vamos a funcionar muy bien. Y eso no tiene una relación directa, cosa que la cohesión tarea sí. Eh, entonces, bueno, me parece, estoy a favor de eso como potenciador, pero no solo de eso. joder, o sea, de verdad, o sea, yo por mi parte podría estar 8 horas. Lo de conexión tarea, o sea, conexión tarea, cohesión social, ¿has Social, dicho? sí, O- social, sí, sí, bueno, no, son las... no lo había escuchado nunca esa diferenciación, pero claro, me encanta porque, y yo te intento aportar recuerdo, y siempre sale también, yo creo que es algo que se me ha quedado grabado, pero porque aprendí mucho, ¿no? Pablo Hernández, que pasó por aquí, entrenador ahora del Castellón, exjugador, tal, tal, y hablaba de Marcelo Bielsa, ¿no? Y decía que, bueno, y Marcelo Bielsa hace poco ha salido diciendo, hace un par de meses, que era tóxico, ¿no? Que él como persona era tóxica, que no se sabía relacionar, etcétera, etcétera, pero al final ha ganado lo que ha ganado, ¿no? Y Pablo Hernández contaba que sí, que no era el tío más simpático del mundo, pero que joder, que entrenaba tan bien y aplicado al partido ganabas tanto bueno, que ibas a muerte con él, porque sí que no era el más simpático, no te ibas a tomar un café, pero ganabas, ¿no? Entonces ahí cuando dices cohesión tarea, entiendo que va por ahí. Y además yo añado, obviamente, estoy de acuerdo contigo, pero volvemos otra vez al equilibrio, ¿no? O sea, tú puedes llegar, ahora mismo el caso, sin entrar en chiringuitos, ¿eh? Pero el caso de Xavi Alonso, Arbeloa, que es tan reciente, ¿no? Pues obviamente está claro que Xavi Alonso ha tenido
unas desconexiones con jugadores en el vestuario, por lo que se puede entender. Claro, ahora es Arbeloa, llegas ahí y, o sea, o metes mano dura desde el poder, ¿no? Es decir, tú y tú y tú se te han acabado los privilegios, o te intentas, lo que decías antes, ¿no? Te intentas hacer colega. Pero yo propongo, ¿y por qué no las dos? O sea, a ti se te acaba el chiringuito, pero me siento contigo, te lo explico de buena manera, intento que lo entiendas, y si al final te puedo dar un abrazo, pues eso que te llevas, ¿no? O sea, al final intentar unificar esas dos, poder y autoridad. Yo creo que ahí está el verdadero líder, ¿no? Ahí está el verdadero trabajo del entrenador, es decir, en esto sí que soy bueno. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece, ¿Pero me crees que parece. es factible o estoy hablando utópicamente? No, 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 no lo sé, no lo sé. O sea, No lo sé, yo tampoco, ¿eh? no sabría decirte qué es lo que tendría que hacer Arbeloa y menos sin conocer. Bueno, en eh, general, en general. pero a ver, sí creo también que en esto del liderazgo se suelen confundir dos tipos de variables que para mí son muy diferentes, muy distintas de tratar y que si quieres hablamos también de ellas con más detenimiento, que son las variables psicológicas y las variables sociológicas, ¿vale? Perfecto. Las variables psicológicas tienen que ver con la activación, el control del estrés, la motivación, la visualización. Y las variables sociológicas tienen que ver con los roles sociales, la cultura del equipo, la relación del entorno, la identidad del equipo, ¿vale? A ver, para mí las variables psicológicas, bueno, no para mí, o sea, ves que hay muchas más herramientas, cualquier modelo, cualquier psicólogo desde un modelo más conductista, desde un modelo más cognitivo-conductual o desde otro tipo de modelo, las terapias estas de tercera generación, interviene y hay herramientas bastante objetivas para trabajar sobre las variables psicológicas, ¿vale? Y, y, bueno, si tienes un psicólogo en el equipo, pues normalmente los psicólogos es a lo que se dedican a trabajar este tipo de variables, ¿vale? Porque es lo que controla más. Las variables sociológicas son variables mucho más volátiles, que son creo a las que tú te estás refiriendo. Las variables sociológicas de relaciones son mucho más volátiles porque no dependen de una persona. O sea, tú trabajas la activación con un jugador y mejoras la activación con ese jugador, pero el clima social del equipo, la identidad del equipo o los roles sociales del equipo o la cultura del equipo no dependen solo de un jugador. Y trabajar eso no, no, no es tan sencillo. Entonces, a ver, un poco lo que creo que, por donde creo que vas. El problema aquí del entrenador es cuando falta cohesión, ¿vale? Que es una variable más social, y tú utilizas, yo qué sé, una charla motivacional, trabajando una variable psicológica. O tienes un conflicto de roles, ¿vale? Y lo que haces es un trabajo de confianza individual. O hay una cultura en el equipo, cultura del miedo, y haces una tarea, un ejercicio de visualización. Joder, pues estás mezclando, con perdón, churras con merinas. Las, Totalmente. va- las variables psicológicas necesitan un tratamiento, ¿vale? Y las variables sociológicas necesitan otro. Para mí, un poco en mi esquema de trabajo como entrenador, la variable psicológica lo que hace es que optimiza el rendimiento y la variable sociológica lo mantiene o lo sostiene o lo destruye. Porque, a ver, claro, tú puedes trabajar con un jugador, yo qué sé, la activación y luego resulta que hay conflictos internos en el vestuario. Y por mucho que tú trabajes la variable psicológica, Claro. la sociológica influye tanto en la anterior que la devalúa o la deteriora. Bueno, entonces, por Sí, sí, contestarte, sí. Te estoy siguiendo perfectamente, ¿eh? eh, de lo que creo que hablas un poco en el caso este de Xavi, de Arbeloa. Pero bueno, que es este ejemplo porque estaba aquí, pero que es un ejemplo que yo he vivido personalmente y he vivido con compañeros. O sea, al final sabes que tienes que tomar decisiones porque sabes que te están perjudicando y lo que has dicho tú antes, lo tienes que hacer desde el ordeno y mando y no funciona otra. O sea, no vas a ir con, oye, mira, que es que yo hasta los 7 años dormía con mi madre. No, no, te va a decir el jugador, a mí qué me importa, si yo lo que quiero es que te vayas a la calle, ¿no? O sea, obviamente ahí tienes que ir
con ese orden y mando. Y que nos ha pasado a todos. O sea, por eso te digo que no hace falta ni que hablemos de ese caso. Ujú. Bueno, sí creo que, a ver, el diagnóstico que haga el entrenador sobre el equipo, eso determina, o sea, el diagnóstico determina mucho la intervención que tú puedas hacer. Y el que seas fino haciendo el diagnóstico de cómo está el equipo, creo que tiene un porcentaje muy alto de las posibilidades de, bueno, de que construyas un clima de trabajo correcto, a favor de corriente y demás, o que, pues ese, si el diagnóstico ese no es muy exacto, eso, estés dando palos de ciegos y estés mezclando cosas pero por eso Y creo que el diagnóstico inicial, pues es importante. claro, pero ahí en ese diagnóstico, ¿qué importancia crees que tienen? Que antes las has nombrado. Y creo que también cuando he anunciado tu podcast por correo, creo que también lo he comentado. Los miedos y las creencias limitantes que todos tenemos. O sea, ¿cómo podemos? Te estoy pidiendo un cómo y sé que no hay un cómo, ¿eh? Y no me lo vas a dar porque Sí, no sí, existe. sí, Pero, sí. ¿cómo quitamos esos miedos, esas creencias, incluso esos sesgos que yo alguna vez en alguna formación he hablado, para sacar la información más objetiva que podamos dentro de la subjetividad, obviamente, que va a tener, porque somos personas y tenemos sesgos a la hora de decidir. Pero ¿cómo crees que se puede hacer para ser lo más fino posible? Bueno, pues a ver, primero, los pensamientos estos limitantes o las creencias limitantes o el estrés, es que a mí me dicen a veces los entrenadores o los jugadores, bueno, con jugadores no trabajo, pero con los entrenadores de alto nivel que trabajo, joder, es que estoy muy estresado. Digo, ya, claro, normal. Claro. Es que, o sea, el entorno, el contexto del entrenador es un contexto estresante. O sea, lo anormal sería que no estuvieras estresado. Es como si me dices que un bombero o un médico de urgencias no está estresado. Joder, pues si eres médico de urgencias, es que es Claro. probable Tienes que que vivir tengas, ahí, claro. claro, o sea, vas a tener episodios de estrés, ¿vale? Entonces, pensamientos limitantes, miedos, tal y cual. Eres un jugador de alto nivel, estás en un equipo, en cualquier equipo, ya no te digo un equipo de alto nivel, en cualquier equipo. Hacer deporte, compites, vas a tener ese tipo de pensamientos. ¿Hay que erradicar ese tipo de pensamientos? Yo creo que no. Lo que hay que hacer es normalizar ese tipo de pensamientos. Y aquí también esto que hablaba, ¿no? Lo de los modelos estos de tercera, o las terapias estas de tercera generación que hablan los psicólogos, que yo no soy psicólogo, tengo que decir, ¿vale? Pero me gusta mucho leer sobre psicología y demás. Pues creo que han dado un paso adelante, porque, a ver, todo el modelo cognitivo-conductual, un poco a lo que nos ha llevado en los últimos 20 años es hacia el control del pensamiento, reestructuración del pensamiento, intentando evitar todo eso, ¿no? Los anclajes que tú bien conoces también en Claro. PNL, pues que intentan ese tipo de técnicas, lo que Domarlo, ¿no? Por lo menos domarlo. eso es, ¿vale? Intentan domarlo. ¿Qué pasa? Un poco con esto, con las terapias de la nueva generación, el modelo este de aceptación y compromiso de Ajá. Stephen, que por cierto, recomiendo un libro que tiene un título horrible, pero el libro es espectacular. Sal de tu mente, entra en tu vida, que ya digo, el título a mí no me gusta mucho. De hecho, cuando lo leí, cuando lo vi, dije, pero me lo recomendó un amigo, digo, bueno, me lo ha recomendado un amigo, me lo voy a leer. Y tiene título de canción de Eurovisión mínimo, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, el libro es espectacular y cuenta un poco la terapia esta de aceptación y compromiso. Que precisamente un poco y que sé que muchos psicólogos en deporte están trabajando con deportistas de alto nivel ya con esto, bueno, pues lo que hace no es tanto intentar alejarte, controlar ese pensamiento, sino normalizar ese pensamiento y convivir con ese pensamiento, ¿vale? Porque de tanto intentar controlarlo y de tanto intentar que no aparezca, ¿qué es lo que sucede? Que precisamente cada vez te Le das más aparece más fuerza, claro. y cada vez te hace más daño, ¿vale? Por lo tanto, respecto a lo que tú me preguntas, ¿no? Los miedos, los pensamientos limitantes, este tipo de situaciones que aparecen en todos los equipos, pues creo que es interesante normalizarlo, ¿vale? Y en función
de la etapa con la que estemos trabajando, si son jugadores en formación o si son jugadores profesionales, del momento en el que esté en el equipo, ¿vale? Porque a lo mejor en el momento, si vas a jugar un partido importante mañana, no lo hagas esto hoy, ¿vale? Porque esto va a desestabilizar al equipo, o sea, al jugador esto le va a generar ahí tal, entonces no lo hagas de hoy para mañana. Bueno, y encuentra un momento en el microciclo cuando tú creas que puedes trabajar esto. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que lo mejor para este tipo de cuestiones es intentar normalizarlo, que el equipo conviva con ello y reconocernos que vamos a tener eso y que vamos a transitar por eso y que para competir vamos a tener que vivir con eso y eso es parte de nosotros, de nuestro equipo y ya está. Unas veces, Sí. bueno, que me enrollo, ya No, no, está. dale, 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 por Dios, Juan. No, 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 o sea, que no, te enrolla cero. Yo ya te digo, yo estaría aquí, solo escucharía, pero No, es no, que, quiero decir que, a ver, yo por ejemplo cuando he trabajado esto con con algún equipo, tanto mío como ajeno, que alguien me ha llamado para tal, eh, pues una de las cosas que los jugadores o las jugadoras suelen decir cuando se trabaja sobre este tipo de cosas